Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? El Señor ha sido bueno y les doy la bienvenida a cada una de ustedes, hermanas, por nombre. Sean bienvenidas y nos alegramos, nos regocijamos de tenerlas aquí en esta casa, de podernos ver unas con otras y tener esa comunión, ¿verdad? Así como lo declara la palabra, dice que las mujeres se reunían en sus casas, dice, para orar y para leer, para aprender más de su palabra. Y qué mejor día que estamos hoy en esta casa, Ebenezer Osana, recibiendo esa palabra. Abra ahí su Biblia, las hermanas que trajeron ahí su Biblia, abra ahí en el Salmo 119, versículo 71. Y lo vamos a leer juntos. El tema de esta tarde es mujeres de propósitos que impactan. Mire qué interesante esas mujeres que podemos ver a través de la escritura, mujeres que impactaron. Un impacto es una percepción o es algo que le causa a usted como un asombro, como algo como cuando a uno lo sorprenden con algún regalo o algo y usted queda impactada, queda impactada de un acontecimiento que tal vez sucedió en su vida. ¿Cuántas han recibido alguna vez alguna sorpresa de un regalo? Amén, todas, yo creo que todas, ¿verdad? Porque nos gusta que hayan algunos detalles en nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando alguien la sorprende a usted, cuando algo que usted no se lo esperaba, pero que aconteció algo en su vida, entonces hay un impacto. Amén. Cuando nosotros venimos y recibimos a nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo impactó, ¿en dónde? En la vida suya y en mi vida. Entonces de eso vamos a hablar ahora, de estas mujeres que con su propósito impactaron a otras mujeres. Damos gloria a Dios en esta tarde, hermanas. Vamos a leer en el Salmo 119, 71, dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Amén. Así que dígale a la persona que tiene al lado, a la hermana que tiene usted al lado, dígale, tú eres especial. Tú eres una mujer que puede impactar a otras mujeres. Amén. Tú eres una persona especial. Usted no es cualquier cosa. Somos mujeres de reino. Amén. Somos mujeres victoriosas. Amén. ¿Alguna vez han tenido algún fracaso? No levante la mano, solo diga amén, no levante la mano. Pero muchas veces en la vida de la mujer hay fracasos. Pero de esos fracasos Dios los ha permitido muchas veces para que venga un impacto en su vida, para que usted pueda impactar después a otras mujeres. Pero el propósito de causar ese impacto, ese propósito, usted y yo lo tenemos que conocer. Porque si no conocemos cuál es el propósito en su vida, entonces no vamos a impactar ni en la vida nuestra, ni mucho menos en la vida de las demás. ¿Cuántas quieren ser mujeres que impactan con un propósito? Todas, ¿verdad? Pero usted ya sabe cuál es el propósito suyo. Yo ya conozco cuál es mi propósito. Amén. ¿Usted sabe cuál es su propósito? Desde que nacemos venimos con un propósito, pero usted ya descubrió cuál es ese propósito. Amén. ¿Lo descubrió usted? Vamos a ver también ahí mujeres que impactaron a través de su propósito. Ahora, estas mujeres que en medio de una sociedad difícil, pero con todo y esto vivimos alrededor. En la vida cotidiana todos los días nos enfrentamos con retos. Ayer hablaba el pastor de los retos, ¿verdad? Nos enfrentamos con circunstancias adversas. Nos enfrentamos día con día a momentos difíciles. Pero de esos momentos difíciles que tal vez usted ha creído que ha sido fracaso, que ha sido derrota, que usted dirá, pero no puedo levantarme.
caigo en el mismo fracaso, vuelvo a la misma situación difícil, vuelvo a esa situación que causa dolor. Pero de todo eso dice en Romanos 8, que todo lo que acontece a los hijos de Dios, acontece con un propósito. Y en esta tarde eso vamos a ver. Mujeres con propósitos que impactan a otras mujeres. Y vamos a ver ahí algunos ejemplos de algunas mujeres que en su momento ellas pasaron por un pasado doloroso, una circunstancia adversa, pero que se levantaron en medio de esa circunstancia y lograron ser unas mujeres de renombre, unas mujeres que hasta el día de hoy sus nombres quedaron registrados en la Biblia. Hasta el día de hoy las recordamos no por el fracaso, sino por la victoria que Dios les dio en su vida. Ese impacto que ellas tuvieron ahora en nosotros están impactando. Mujeres de guerreras que fueron, así como nosotros que somos el ejército de mujeres, amén. Pero no solo de nombre, tenemos que guerrear. Tenemos que pelear por aquello que nos pertenece y que el enemigo nos ha querido quitar muchas veces. Y nos dormimos en nuestros laureles. Y nos dormimos, ¿sabe por qué? Porque usted no ha entendido cuál es el propósito suyo. Por eso usted dice, y vuelvo a caer en el mismo error, vuelvo a derramar lágrimas, vuelvo a tener esta situación. ¿Por qué? Porque usted no ha entendido cuál es el propósito. Cuando usted entienda cuál es su propósito, entonces usted ya no va a estar caída. Entonces usted se va a levantar. Dice que el justo cae 7 veces, dice la Biblia, pero de esas 7 veces él se levanta. Dios está esperando con su mano extendida, pero quien toma la determinación de levantarse somos nosotras mismas. Así que repítale usted a la que tiene a la par, somos mujeres de propósito que impactan a otras. Yo le vengo a decir que Dios está transformando ese propósito para que se levante usted una vez más. Yo no sé si usted está pasando ese tiempo difícil o ese tiempo adverso a lo que usted esperaba, pero todo tiene un propósito, hermano. Todo después vamos a ver con el lente del Espíritu. Después vamos a ver más allá y vamos a entender de qué cosa Dios nos ha librado, de qué cosa Dios nos guardó. A veces nosotros esperamos la respuesta de Dios, siempre un sí, pero la respuesta de Dios también es un no. Lo que pasa que cuando no tenemos propósito, cuando no conocemos el propósito, no entendemos el por qué Dios dijo que no, pero nos estaba guardando, nos estaba preparando para que nosotros fuéramos mujeres de propósito. Así que yo le vengo a decir en esta tarde que una vez más usted se levante. Que una vez más usted dígale, Señor, yo no estoy derrotada, yo me levantaré. Y algo en levantarse, algo que yo estudiaba ahí cuando dice que nos levantamos, que el justo cae 7 veces, pero que de esas 7 veces el justo se levanta. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro hábitat no es permanecer tirados en el suelo. Nuestro hábitat es de altura. Amén. ¿Por qué? Porque si solamente pasamos nosotros ahí en quejándonos, llorando, tristes, derrotadas, y pasamos en ese hábitat, entonces nuestra mirada no está alzada a los ojos, nuestra mirada no está alzada a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Si nosotros permanecemos, la mujer que tiene propósito no permanece en el suelo tirada, sino que es la que se levanta porque sabe cuál es su propósito. La que dice, alzaré mis ojos a los montes porque de ahí vendrá
nuestro socorro, porque de ahí vendrá. Así que su hábitat no es terrenal, su hábitat es vivir en las alturas, su hábitat es su permanencia, es habitar siempre en las alturas, no con altivez, ¿verdad? Porque tenemos que llevar el equilibrio. No me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Sino que dice la palabra en el Salmo que Dios es el que levanta nuestra cabeza porque Él es nuestra gloria. Él es el que levanta su cabeza, Él es el que va a levantar su cabeza, tiempo de honra. Cuando la Biblia dice que Él es el que levanta nuestra cabeza, es porque vendrá un tiempo de honra, pero debemos conocer cuál es el propósito que Dios formó al momento de que usted naciera. Nosotros somos formadas y no por casualidad somos mujeres, hermanas. Yo no sé si usted alguna vez se le ha ocurrido o ha llegado tan siquiera a pensar de que usted hubiera nacido siendo mejor un hombre. No, hay mujeres que dicen que yo he escuchado que dice es que yo mejor hubiera nacido un varón porque el varón no sufre como sufre la mujer. ¿Usted ha escuchado mujeres así? Hay mujeres que dicen que el varón en cualquier lado y no tiene hijos, dice, la mujer tiene que sufrir, la mujer tiene que andar con sus hijos, rodando de aquí para allá y el varón no, dice. Y las oportunidades de trabajo son mejores para los varones. Eso es lo que el enemigo ha hecho creernos a nosotros. Pero dice que a nosotros Dios nos ha hecho coherederas de su gracia, coherederas de su herencia celestial. Entonces nosotros tenemos un valor, no somos cualquier cosa. Nos sentimos menospreciadas, nos sentimos cualquier cosa, ¿sabe cuándo? Cuando no vivimos una vida con propósito. Entonces no hay un propósito, no hay un motivo, no hay una esperanza. Entonces ahí es donde viene esa decepción, donde viene ese estado de derrota. Pero nosotros somos mujeres bendecidas, mujeres de parte del Señor, mujeres con propósitos. Así que nosotros valemos la sangre de Cristo. Fíjese que nosotros somos privilegiadas. Bueno, yo amo ser mujer porque hay cosas que siendo hombre no las podría hacer. Y una de las responsabilidades o una de la mayor satisfacción que nosotros las mujeres tenemos, ¿sabe cuál es? Que somos madres. Que en nuestro vientre se forman ministros, que en nuestro vientre se forman profetas, que en nuestro vientre formamos hombres y mujeres de bien. El varón no puede hacer eso. El varón no, o sea, imagínese el propósito que Dios puso en su vida de poder procrear, de poder dar luz a otros. Entonces, por eso cuando yo estaba leyendo esta palabra y me llamaba la atención este salmo con el que yo inicié, dice que del sufrimiento Dios saca lo mejor. Y me llamaba mucho la atención y me regocijaba porque entendimos cuál es el propósito por el cual venimos a esta tierra, a ser madres de generaciones, de ministros, de hombres de bien, de mujeres de bien. Entonces Dios la hizo a usted, la formó a usted y dijo, yo deseo que sea una mujer. Y por eso hoy estamos aquí en este ejército de mujeres, porque somos mujeres que tenemos propósitos en Dios. Somos escogidas. Tal vez allí afuera, tal vez usted dice, hay mejores que yo. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque usted es su tesoro. Porque el tesoro se cuida. Porque el tesoro se protege. Porque lo que tiene valor, usted lo cuida. ¿Usted tiene alguna prenda de oro, de plata?
Y usted usted es lo que más cuida, pero usted tiene un anillo, por ejemplo, de acero, de imitación, de oro cuina, como le digo yo, ese anillo es de oro cuina, le digo yo, ¿verdad? Entonces, eso usted lo menosprecia, eso usted lo pone en cualquier lado lo puede poner y no pasa nada, pero algo de valor, Dios lo cuida. Por eso somos nosotros las mujeres como la niña de los ojos del Señor. Ese es el cuidado que Dios nos da como la niña de sus ojos. Amén. Vamos a ir más adelante y alguien me da el tiempo porque no 3:35, vamos a ver. Vamos a ver en el Salmo 73, versículo 28. Dice, estar cerca de Dios es mi bien. El estar cerca de mi Dios es mi bien. En Él encuentro la felicidad. Mire lo importante. Aquí vemos y encontré yo otro propósito. Por el propósito por el cual usted fue diseñada, por el cual usted fue formada, por el cual usted fue creada, ¿verdad? Y este salmo dice, estar cerca de Dios es mi bien. Nosotros queremos ser mujeres que impactan, entonces aferrémonos a esta palabra, porque al aferrarnos a esta palabra que dice estar cerca de Dios es mi bien, usted encontró el propósito de su vida. Estar cerca de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros esperamos la felicidad en otra persona. Y ahí es donde viene la decepción de las mujeres. Ahí es donde viene la derrota de las mujeres. Ahí es donde vienen los fracasos de las mujeres. ¿20 qué? Minutos para terminar. Llevo, Entonces, ahí es donde, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no conocemos el propósito y esperamos en la otra persona encontrar la felicidad. La felicidad es un estado, pero ese estado depende de usted y depende de mí. Amén. La felicidad no depende de otra persona. ¿Por qué? ¿Por qué no depende de otra persona? Porque otra persona le puede fallar. Por eso yo encontraba aquí en el Salmo 73, 28, donde encontraron la felicidad. Donde ahí usted dice, pero ¿qué es la felicidad? ¿Dónde encuentro yo la felicidad? Aquí la encuentra, en el Salmo 73, 28. El estar cerca de Dios es mi bien. El estar cerca de mi Dios, dice, ahí es donde encontré el propósito. Porque dice, porque en Dios he puesto mi refugio para contar todas las obras. Entonces, cuando dice ahí que he puesto mi refugio para encontrar, para dar a conocer todas las obras, ahí es donde está el propósito de cada mujer. Que nosotros seamos mujeres con propósitos que impacten a otra. ¿Cómo puede usted impactar a otra mujer? ¿De qué forma? Contando la palabra del Señor, diciendo, proclamando, alabando el nombre de nuestro Señor, diciendo las cosas, las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Entonces, al escuchar, imagínese usted una mujer que le están contando la maravilla que Dios ha hecho. Cuando la otra mujer dice, pero si vos eras lo peor, pero si vos antes, eso era antes. Pero el impacto ocurre cuando ve la transformación ahora. Porque el impacto no ocurre en el pasado. El impacto ocurre en el presente. Cuando usted está viendo lo que Dios ha hecho en la vida de una mujer. Entonces usted dice, wow, impactada. Pero no para el impacto, ¿verdad? Cuando alguien le viene con un chisme o un chambre, como aquella, me mandaron un meme ahí de una serpiente. Entonces le dice, cuando tengo atorado un chisme, y sale aquella boa con aquel gran atorado aquí. Entonces, pero no es ese impacto,
sino el impacto del testimonio, del propósito que se evidencia el propósito de Dios en su vida de aquella persona, entonces causó un impacto en otra mujer. Y dice, pero si vos no tenías y ahora tienes, si tú no estabas casada y ahora estás casada y tenés un buen esposo, tenés un buen hijo, tenés unos buenos hijos, entonces ese impacto, ¿qué ocasionó ese impacto? ¿Qué lo ocasionó? Un testimonio. Entonces, para ser mujeres que impactan a otras, debemos de vivir bajo el propósito de Dios y bajo el testimonio de una vida de que si evidencie lo que Dios hizo en su vida. Amén. Puede regalarle aplauso al Señor para que entremos un poquito en calor, para que no entremos así como tensos. Amén. Amén. Vamos a ver aquí un ejemplo que yo traía de Penina. Penina dice que significa piedra. Y Penina encontraba yo también que Penina tenía un espíritu de rivalidad. Y Ana significa llena de gracia. Entonces yo traje dos ejemplos, el ejemplo de Ana y el ejemplo de Penina. Ana dice que era la que era agraciada, la que estaba llena de gracia. Tenía su esposo, pero su esposo tenía dos mujeres, Ana y Penina. Pero el espíritu de Penina que tenía era un espíritu de rivalidad. Entre nosotros las mujeres a veces se nos da eso, hermano. A veces ese espíritu de Penina entra en nuestras vidas de rivalidad. Pero cuando una mujer tiene propósito y conoce su propósito, la rivalidad no entra en ella. ¿Por qué? Porque está segura de lo que es. Porque está segura de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque está segura de cuál es su llamado. Entonces, Penina dice que esta era una de los enemigos. Y vemos también que uno de los enemigos de la mujer, de los propósitos en la mujer, es la rivalidad. Pero también encuentro yo que era la insatisfacción. Y por eso yo puse estos dos ejemplos de Ana y de Penina. Porque en ella vemos esos dos espíritus. Una tenía un espíritu de rivalidad, que era Penina. Pero Ana tenía un espíritu, no de rivalidad, sino de insatisfacción. Porque dice que su esposo, su marido, iba todos los años al templo, pero venía Penina y se burlaba de ella. No sé cuántas de las mujeres que estamos aquí alguna vez alguien se ha burlado de lo que nosotros hacemos, de algún trabajo, o le dice, vos no sabes hacer nada, vos no podés hacer nada. Entonces ahí entra un espíritu de rivalidad que si usted no lo controla y usted no pone freno, entonces puede entrar un espíritu de insatisfacción en nuestras vidas. Y al tener un espíritu de insatisfacción podemos caer en depresiones y podemos caer también en ansiedades. La ansiedad, hay mujeres, mire, muchas mujeres hemos padecido, y me incluyo yo en ese paquete, ¿verdad? Porque la mayoría, creo, no sé, las que están acá, tal vez no, o tal vez sí, han tenido alguna crisis de ansiedad. ¿La han tenido? Algunas veces hemos tenido una crisis de ansiedad. Pero, ¿qué es la ansiedad? Es un exceso de algo que no podemos, que no está a nuestro alcance, y es un exceso de futuro, de cosas que queremos alcanzar en el futuro y no las hemos logrado alcanzar. Entonces eso es, pero también podemos caer en el otro extremo, que nos podemos ir al otro extremo de la depresión. Y la depresión es un estado también de un exceso de cosas que no adquirimos en el pasado. La ansiedad son cosas que no podemos adquirir en el futuro, pero la depresión son cosas que no hemos podido adquirir en nuestro pasado. Amén. Entonces, vemos a la insatisfacción de Ana, que siendo la favorecida era insatisfecha.
que siendo la favorecida, que conocía su propósito, pero permanecía insatisfecha. Ana no había entendido el propósito de ella. ¿Y cuál es el propósito de Ana? Engendrar profetas, porque dice que fue la madre de ¿quién? De Samuel. Ella no conocía, por eso ella no conocía cuál era el propósito de ella, de ser madre de profetas. Pero hasta que Dios le hizo ver cuál era su propósito, entonces ella logró entender y dejó de ser ya una mujer insatisfecha. Amén. Voy a ir más adelante y vemos también la mujer de Lot. Otro ejemplo aquí ya vimos a Ana y a Penina, pero también vemos el ejemplo de la mujer de Lot. Era también una mujer insatisfecha. Era una mujer que dependía mucho de las cosas materiales. Ella no conocía cuál era el propósito. Es más, nunca lo conoció porque murió de una forma no correcta, de una forma inadecuada. Pero esta mujer de Lot tenía una insatisfacción, de una ansiedad de anhelar cosas del futuro. No podemos nosotros venir con cosas del pasado aún en nuestro presente, porque entonces no se cumpliría el propósito de Dios en su vida, porque el propósito de nosotros no es como el de las plantas. Usted sabe cuál es, usted le enseñaron en ciencias naturales desde pequeño, ¿verdad? Cuando usted estaba en la escuela, ¿cuál era el propósito de las plantas? Nacer, crecer, producir y morir. Pero ese no es el propósito de nosotros como seres humanos. El propósito de nosotros ser madre de generaciones, que usted va a llevar en su vientre generaciones. El propósito de Dios en su vida desde el momento que usted nació es permanecer, estar cerca de Dios. Es poder, el otro propósito también es de desarrollarnos como hijas de Dios, de vivir en su presencia, de permanecer en su presencia. Esos son los propósitos de Dios. Otro propósito es de ser mujeres de reino. Mujeres que van a reinar, porque en esta tierra venimos a formarnos, a desarrollarnos, no solo para morir, porque si ese es el propósito o la mentalidad que nosotros tenemos, que vamos a morir y hasta ahí se terminó, no, su vida continúa. Su propósito es eterno. El propósito no es terrenal, su propósito es eterno. Y vemos esta mujer de Lot, que también era una mujer insatisfecha, una mujer que retrocedió. Cuando nosotros no entendemos el caminar o el propósito de Dios, vamos a retroceder. Vamos a ser mujeres que retroceden otra vez y otra vez. Pero si nosotros entendemos cuál es el propósito de la mujer, es proseguir al blanco, es caminar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el propósito nuestro, ¿cuál es? Proseguir en ese camino, caminar por donde Cristo anda. Ese es el camino, ese es el propósito de nosotros. Pero cuando nosotros caminemos, no debemos de retroceder como la mujer de Lot. La mujer de Lot volteó a ver su pasado. Entonces, cuando usted no conoce su propósito, usted pasa viendo su pasado. Y eso la hace estancarse a usted. Eso la hace o estancarse o la hace retroceder. Por nosotros no debemos de permanecer viendo el pasado. Dice que ni Dios mismo, que cuando nosotros hemos pecado, confesamos nuestro pecado, dice que el Señor no se acuerda más de ello, los arroja al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos, de esos pecados. Entonces, para que nosotros podamos ser mujeres que impactan a otras, debemos de conocer primero cuál es el propósito, no retroceder, levantarnos y no retroceder, no mirar hacia su pasado. Y vemos ahí cómo esta mujer de Lot retrocedió. Otro enemigo del propósito de la mujer es el pasado.
debemos de renunciar al pasado. Solamente debemos de recordar algo del pasado. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es lo único que se nos está permitido a nosotros como mujeres? Recordarnos del pasado para saber de dónde Dios nos sacó. Esa es la única forma que nosotros podamos recordar lo que éramos antes. No recordar lo que usted fue antes, porque dice que el que vino a Cristo nueva criatura es. He aquí, dice el Señor, yo hago todas las cosas de nuevo. Entonces la única forma es que podamos ver desde dónde Dios nos ha sacado. Eso es lo único que no se nos debe de olvidar, de dónde Dios nos ha sacado. Así que usted es una mujer de propósito, amén. Pero que con ese testimonio suyo usted va a impactar a otras. Pero necesita usted saber primero cuál es su propósito, para qué vino a esta tierra, cuál es su asignación, cuál es su habilitación. Amén, amén, perdón. Vamos a ir con otro ejemplo y con esto voy ya casi terminando. Así dice. Encontramos en la Biblia en María Magdalena. María Magdalena dice que el propósito de ella no fue su pasado. Mire lo interesante y présteme mucha atención acá. Lo interesante que yo encontré en María Magdalena, creo que es poco de las veces que hemos escuchado de María Magdalena. Hemos escuchado muchas veces de la mujer samaritana. Hemos visto a Ana, varias mujeres de renombre en la Biblia. Pero de María Magdalena se habla muy poco. Sin embargo, María Magdalena encontré yo ahí que tenía un gran propósito. Dice que su pasado fue una mujer que tenía una reputación muy mala. Era una mujer que su pasado no le ayudaba con su testimonio. Que su pasado fue tormentoso, fue una vida de mucha vergüenza en su vida. Pero mira el propósito de esta mujer, María Magdalena. Fue la primera mujer que fue testigo de la resurrección de Jesucristo. O sea que esta mujer no fue un hombre, fue una mujer. ¿Por qué Dios la escogió a ella? Miren la importancia de nosotros las mujeres. Nosotros somos más dóciles a la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Somos más dóciles. Con poco y ya entramos, fluimos en ese mover del Espíritu Santo. Y los varones no le digo que también ellos, ¿verdad? Pero les cuesta con su cara así de machos, con su cara de dureza. Aunque su corazón pueda ser dócil en los varones. Pero miren el propósito que ya Dios tenía con esta mujer. Lo que pasa es que ella no sabía. Y ella pasó por un tormento, pasó por un estado una vergüenza por su reputación, por lo que ella hacía. Pero dice que la primera mujer que Dios se le presentó fue a ella y a otras mujeres. Dice que cuando ellas iban al sepulcro, el Cristo resucitado se les presentó. Ese privilegio, ese propósito, si ella no hubiera nacido, fuera otra la que se le hubiera presentado. Pero ella nació con un propósito. Ella ya nació, ella iba a ser la primera mujer testigo. Y la primera que iba a creer en la resurrección. Entonces dice que cuando Cristo le dijo, no me toques mujer todavía. Pero cuando el Cristo resucitado se le presentó a esta mujer, dice que le dijo, ve y cuéntale a las demás. Ve y cuéntales. Entonces dice que nosotros las mujeres tenemos a veces ese talento de que somos muy comunicativas. Un don. No, los dones del Espíritu Santo nada más. Ese no es un don. Pero tenemos esa cualidad, pongámosle pues. Tenemos esa cualidad que nosotros somos bien comunicativas, ¿o no? Somos, pero
volamos con la información. Somos bien informativas. No me lo vayan a malentender. Pero dice que esta mujer fue a dar testimonio de lo que ella había visto. Entonces vemos nosotros aquí también en María Magdalena, puedo encontrar yo que fue una de las mujeres que predicó, porque dice que se le dio el privilegio. Esta mujer tenía el propósito que iba a impactar a otras mujeres a través de ¿qué? De llevar las buenas nuevas, porque fue la que llevó las buenas noticias. Entonces nosotros las mujeres somos mujeres que vamos a impactar con nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito? De proclamar la grandeza del Señor, de llevar las buenas nuevas a aquellas mujeres que no la conocen. Pero aún con el testimonio usted va a impactar a otros. Con el testimonio van a anhelar ser como usted. Por eso usted es lo que usted es. Amén. Entonces debemos de tener ese propósito o de ser conocedoras que yo soy lo que soy. No, Juan, ¿cómo es el dicho aquel que dice que lo que es de Juan no se lo quita Pedro? Lo que es de Pedro no se lo quita Juan, viceversa, ¿verdad? También. Entonces el propósito que Dios puso en su vida es suyo. No se lo puede quitar otra. No se lo puede quitar. A veces las mujeres estamos con temores. A veces, ay, es que yo soy fulana de tal, dice, y otra me va a quitar el puesto. No, hermanas, usted es lo que usted es. Dios ya le puso un propósito a usted. Viva tranquila, viva confiada, porque Dios, el propósito que Dios ha puesto en usted, Él lo va a cumplir. Así que no nos tememos, que no tengamos ese temor. Ay, es que la que está aquí va a ser cantora también. Ay, es que la que está aquí va a cocinar mejor que yo. Es que la que está aquí va a hacer esto mejor que yo. No, hermano, usted tiene un propósito. Usted tiene ese propósito y viva confiada porque Dios se lo dio, la selló desde el día que usted nació. Desde el primer llorada que usted dio, ¡au! Ahí cuando usted nació, usted ya venía con un propósito. Así que viva tranquila, amén, disfrute, amén, viva esa felicidad que solamente el Señor Jesús se la puede dar, solo el Señor Jesús, amén, amén. Y voy ya casi terminando. Dice el versículo de Lucas 8 de que María Magdalena no tenía un pasado desagradable, pero vemos también la mujer samaritana. La mujer samaritana también tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito de la mujer samaritana? Era también testificar. Lo vamos a leer, creo que aquí lo anoté. Juan 4, alguien me lo lee, por favor, Juan 4:9. Juan, sí, de la transformación de María Magdalena, pero creo que lo apunté, vamos a ver. No, creo que no lo anoté. Pero si alguien me lo busca, creo que lo anoté. El versículo, el de la mujer samaritana. Lo voy a leer acá, creo. La mujer samaritana dice, tuvo un encuentro con Jesús. Pero dice que ella, alguien me lo busca ahí, donde dice que ella fue a testificar lo que Jesús había dicho en su vida. Dice que la mujer dejó el cántaro y corrió a la ciudad y dijo a la gente, venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo de donde nos sacó? ¿Alguien me lo lee ahí, por favor? ¿Cuál? ¿De cuál? Juan. ¿Alguien me lo lee? Léemelo. Entonces la mujer dijo, dejó su cántaro
y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Amén, gracias. Entonces vemos esta mujer también, la mujer samaritana, que también ella fue a testificar, pero ella iba a impactar a otras mujeres. ¿Cómo iba a impactar? A través del testimonio de ella también. Iba a impactar, iba a ser creíble, iba a ocasionar ese impacto en esa ciudad. Porque vemos ahí que dice que los judíos y los samaritanos los de Samaria no se llevaban, pero le salió al encuentro Jesús y le mostró cuál era el propósito. Ella también tenía una reputación muy dudosa, ¿verdad? Dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo, no te pertenece. Entonces ella hubo un impacto en su vida de Jesús cuando le descubrió lo que solo ella sabía. Entonces ocasionó un impacto, pero ese impacto que ocasionó primero en su corazón iba a ocasionar también un impacto en la vida de otras mujeres. Amén. No sé si usted alguna vez su mamá le ha contado las experiencias de ella. ¿Cuántas nuestras mamás nos han contado? Amén. Nos han contado. ¿Y qué les han contado a ustedes? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo era la vida de ellas? Sufrida, muy bien, exacto, sufrida. ¿Qué más? Dolorosa. ¿Qué más? Fíjese que tenemos ese privilegio, y con eso voy terminando. Tenemos ese privilegio nosotros que ahora somos las favorecidas, que ahora somos las que hallamos gracia delante de los ojos del Señor. No que ellas en su momento no encontraron esa gracia, sí la encontraron, pero a nosotros se nos ha facilitado la vida y ellas no. Nuestras madres, bueno, la mía cuenta, mi abuela, yo me crié más con mi abuela desde los 11 meses y por eso yo fui más apegada con mi abuela, porque toda mi vida pues permanecí con ella, mi niñez, toda mi niñez, mi adolescencia, yo permanecí con mi abuela y por eso le decía mamá. Pero ella nos contaba y ahora hay cosas y frases que yo las repito. Entonces me acuerdo y ahora mi hija Catherine a veces me repite frases mías y me queda viendo y se voltea y me dice, ya es igualito, es que ya me escuché como usted, mami, me dice. Entonces son cosas, son impactos que ocasionaron, que van a ocasionar ahora en nuestros hijos. Entonces usted debe de conocer cuál es el propósito para que ese propósito también lo puedan desarrollar nuestros hijos. Entonces yo me dice, ay, ya estoy igual que usted, mami, diciendo esa frase. Entonces cuando yo decía esa frase de mi abuela, yo decía, ay, ya estoy con los dichos de la abuela. Entonces cuando nuestras madres nos decían a nosotros la vida difícil que a ellas les tocó vivir, lo difícil, y entonces vemos ahora nosotros y decimos, pero nosotros estamos en la gloria, nosotros estamos re bien, nosotros estamos bien porque no nos ha tocado sufrir como el sufrimiento que tuvieron ellos. Imagínense que nuestras mamás antes planchaban alguien me trae una plancha, por favor, hace poco la estaban utilizando, la plancha de ropa. Antes nuestras mamás nos explicaban que planchaban aplanchaban con plancha de carbón. Ahí está nuestra hermana ya, Rubenia. Ella nos puede decir, ¿le tocó a usted, hermana, alguna vez planchar con plancha de carbón? A la hermana, o sea, están ya jóvenes, ¿verdad? Habían unas, escuchemos acá, hermanas, ya las alboroté. Ya sé, usted me podrá decir, pastora, hoy sí se puso interesante la prédica. No, claro, esta generación nueva no las conoce. No, yo no las conocí tampoco, o sea, no estoy tan desactualizada. Pero ahí tenemos a varias hermanas de las que están acá que tuvieron ese tiempo donde planchaban unas
calentaban la plancha en un fuego, en un comal, pero también hubieron otras un poquito más modernas, donde se le echaba brasas de carbón y planchaban. Pero de ahí se fue actualizando. Hermanas, aquí por favor. Después se fue actualizando y se nos hizo la vida más fácil a nosotras. Amén. Imagínense que antes las mamás se planchaban el pelo con plancha. Aquí está. No está caliente porque acaban. Antes, imagínense que ahora estamos modernas. Miren, se nos facilitó la vida. Entonces, y ahora que se nos ha facilitado la vida, es cuando más estresadas pasamos. Imagínense que ahora que se nos ha facilitado, que se nos ha hecho la vida fácil. Antes la mamá era una plancha que le depositaban ahí carbón. Y se quemaban y después usted andaba toda entilada, toda llena de carbón ahí. Pero mire cómo es cuando nosotros conocemos el propósito. ¿Y qué tiene que ver el propósito? Dirá usted con una plancha. Que el propósito que usted tiene ahora va a ser mejor porque nos han facilitado la vida. Amén. Y también antes las mujeres, una vez hice yo eso. En mi adolescencia, una vez hice yo eso de plancharme el cabello con una plancha de esta. No, en el planchador o en la cama, vaya, le decían a uno. Y uno estiraba el pelo y otra persona sí. Así se planchaba. Y ahora usted solita lo puede hacer. Usted solita puede hacer muchas cosas. Entonces vivimos en un tiempo donde a pesar de que se nos ha facilitado todo, vivimos estresados. ¿Podemos comprender eso? Vivimos como mujeres sin propósito. Imagínense que nuestras mamás lavaban en rival, en la pila. No había lavadora. A mí me tocó lavar así y echaba unos músculos porque lavar los jeans de los varones, los jeans de nuestros esposos y echaba músculos. Imagínense, antes no había lavadora. Antes las mamás de antes lavaban los pañales a pura mano en rival, en la pila. Y ahora, desechables. Antes lavaban en una piedra de río. Iba la mamá a lavar a una piedra, a lavar la ropa en una piedra. Y ahora que nosotros tenemos lavadora, todos tenemos lavadora. Ahora que nosotros tenemos lavadora, ¿qué sucede? Nos da pereza hasta de echarle la ropa a la lavadora. ¿O no? Y sí, no, solo es de venir y echar la ropa a la lavadora, pero hasta eso nos da pereza. Entonces hay cosas que vienen a mejorar a nuestras vidas, a hacernos la vida más fácil. Antes las mamás no tenían esas lavadoras, ahora ya están. Antes usted tenía que prender la hornilla, el fogón para calentar la comida o para echar tortillas, y ahora usted solo se molía en un molino de mano y eran mujeres fuertes, mujeres que no se enfermaban. Y ahora que nosotros tenemos lavadora, tenemos plancha, tenemos micro, tenemos eso, ahora pues, nos enfermamos más. Entonces hay cosas que pareciera que no entendemos, ¿verdad? Antes las mamás
antes calentaba, prendían la hornilla, encendían el fogón, cocían el maíz y todo esto. Y ahora usted tiene un micro, hermanas acá, ahora ustedes tienen un micro en su casa y usted solo le pone un botoncito y plum, y ya está la comida caliente. Amén. Y ya está listo, como dijo aquel, y listo. Pero imagínense cómo ha venido. Por eso cuando yo hablaba de Ana, que Ana era la que encontró gracia. Una mujer que era favorecida, pero que ella no sabía que era la favorecida. Ella no sabía que había hallado gracia delante de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos el propósito, que nosotros somos las favorecidas, que nosotros somos las escogidas, que nosotros somos las que hemos hallado gracia delante del Señor. Tal vez, como les repetía yo, hay muchas mujeres tal vez mejores que nosotros, no lo dudo, más preparadas, más capacitadas, ¿verdad? A veces uno dice, pero la apariencia engaña. Pero usted dice, pero aquella es, como una vez a mí una hermana me dijo, pastora, me dice, y así se va a ir. Yo iba a una reunión íbamos a una reunión con el pastor, y entonces yo iba con mi pantaloneta, mis tenis y una camiseta. Y entonces una hermana me dice, pastora, ¿y así va a ir usted a la reunión? Sí, le digo yo. No, me dice, usted ya no puede ir así, usted no se puede vestir así, ¿Por qué? Le digo yo, si así ando cómoda, así me siento tranquila, le digo yo. No, usted no, y se ha ido a buscar un traje, hermano. Se ha ido a buscar unos zapatos, una cartera, y yo solo me recordé como cuando Saúl le dio vestiduras a David, que las vestiduras que quería que con esas vestiduras fuera a pelear a la guerra. Pero David dijo, no, yo me voy a quitar estas vestiduras no son mías, no es de mi personalidad. Entonces me acuerdo que me dijo esta hermana, ahora usted es pastora, y le digo yo, pero es que ahora usted es una figura pública, me dice. Entonces a veces malinterpretamos nosotros o no conocemos el propósito. Mi propósito no es ser figura pública. Mi propósito, pero cuando nosotros las mujeres sabemos cuál es el propósito, caminamos bajo ese propósito. Y esta hermana me acuerdo y me dice el pastor, y así te vas a ir, me dice, con esa ropa. Es que no, Leo, no me hallo yo con esa ropa, Leo, no, voy a andar incómoda. Pues no te la pongas, me dice. Pues no me la pongo, le digo yo. Pues no me la puse. Entonces hay quienes quieren hacer que usted tenga otro propósito, el cual no es su propósito. Pero la mujer que tiene propósito, la mujer que sabe para qué fue llamada, la mujer que sabe para qué vino a este mundo, no solo a tener hijos por tenerlos así, como conejitos ahí, ¿verdad? Sino que hay propósitos, que nuestros hijos van a ser hijos ministros. Imagínese que usted tenga una hija y sea su hija pastora. Que usted dice, pero yo no soy pastora, pero mi hija va a ser pastora. Mi hija va a ejercer, o mi hija se va a casar con un ministro, y no por ser la esposa del pastor, uno es pastora. Yo tengo entendido cuál es mi propósito, porque no solo porque soy la esposa del pastor, soy la pastora. No, porque dice que cuando a alguien lo nombran o lo reconocen como pastor, lo primero no es por la capacidad, sino que un ministro mayor reconozca cuál es el propósito que esa mujer tenía. Entonces yo sí sé cuál fue el propósito que Dios reconoció en mi vida. O sea, yo sé para qué fui llamada. Yo sé que yo ya venía predestinada con un propósito, porque usted puede predicar ahí a sus alrededores, usted puede predicar a una persona que va con usted en
en el bus. Pero entonces ahí se cumplió el propósito, el llamado que Dios le hizo a usted. Llevar las buenas nuevas como María Magdalena, llevar las buenas noticias como la mujer samaritana. Entonces nosotros debemos de saber cuál es el propósito en nuestras vidas, amén. No por un título, hermano, sino porque usted está desarrollando el propósito que Dios puso en su vida. Cuando entendemos eso, vamos a entender todo, amén. Debemos de vivir con una vida con propósito en Dios, amén. Permanecer cerca de Él y poder desarrollarnos. Y termino con esta bendición que viene de parte del Señor. Que usted reciba esta palabra. Que usted, si el día de hoy usted no ha conocido o no sabe cuál es su propósito, usted ore al Señor, arrodíllese y dígale: Señor, muéstrame cuál es el propósito tuyo en mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que, por qué motivo yo fui formada? ¿O por qué yo vine a esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Uno de los propósitos también que veíamos es el de ser madres, amén. El de ser esposas, amén. El de ser emprendedoras, amén. El de ser empresarias, amén. El de ser exitosas. Esos son los otros propósitos. Pero si, imagínense que dice que Dios hace prosperar la obra de nuestras manos, ahí hay un propósito. Que todo lo que usted emprenda va a prosperar. Mire, si usted pinta piedras, esas piedras pintadas, usted las va a vender. Si usted todo lo que usted se proponga con un propósito, usted va a impactar a otras. Amén. Póngase en pie en esta tarde. Y dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos ministre. Que sea su presencia. Amén. Que Dios cumpla el propósito en el cual nosotros fuimos creadas. Como mujeres de éxito. No como con palabras motivacionales, hermana. Yo no le vengo a hablar por motivarlas, sino para que usted despierte, para que su espíritu despierte a lo que usted es, una mujer de Dios, no una mujer común y corriente, sino que usted deje huella. Que cuando aún después de nuestra partida, que aún después de muerta, usted sea reconocida, que usted sea reconocido su nombre, que su nombre sea reconocido, que su nombre sea recordado por la mujer que fue. Amén. Así como vemos esas mujeres en la Biblia que fueron mujeres de renombre, mujeres que impactaron, como Débora, que impactó a otras mujeres, como la mujer que habla en Proverbios, la mujer virtuosa que impactó, dice que enriqueció a otras, no solo ella como que prosperó, sino que enriqueció a otras, amén. Así que levante ahí sus manos en esta hora, en esta tarde, y dígale al Señor: yo sé que soy mujer de propósito. Yo sé que soy una hija de reino, que soy una hija de Dios, que soy esa mujer que tiene ese propósito. Ayúdame, Señor, a poder entenderlo, a poder desarrollar el propósito que tú pusiste en mi vida. Que sea tu Espíritu Santo el que desarrolle ese propósito, que pueda entender que el propósito de estar cerca de ti es nuestro mayor anhelo. Ese es nuestro mayor propósito, el permanecer cerca de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levante ahí sus manos y ore al Señor y dígale: Padre, tú me hiciste creada con ese propósito para que yo pueda impactar a otras mujeres a través de mi testimonio. Que yo pueda impactar a otras, Señor, hablando de las buenas nuevas, testificando, hablando, dando buenas noticias a otras mujeres. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te lo presentamos, oh Dios.
que nosotros seamos madres, esposas, que seamos mujeres emprendedoras de éxito, que todo lo que venga a nuestras manos sea prosperado como lo declara tu palabra, Señor. Que pongas un espíritu de sabiduría en nosotras, que podamos ver y caminar en sabiduría, que podamos emprender, Señor, lo que tú has puesto, que podamos comprender, Señor, esos propósitos eternos, que es estar cerca de ti por toda la eternidad, Señor. Que tu presencia esté con nosotros día y noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, oh Dios, creyendo que tú la obra que comenzaste un día, tú la terminarás, Señor. Que así como esas mujeres que quedaron inscritas para memoria nuestra, Señor, para que sean recordadas, que así también nuestros nombres, Señor, puedan ser recordados de generaciones en generaciones, que puedan conocer, que puedan saber quiénes somos, quiénes fuimos, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso, nombre sobre todo nombre. Que todo sufrimiento que una vez pasamos, Señor, que todo sufrimiento que alguna vez pudimos atravesar ese desierto, Señor, fue con un propósito, porque hay propósito mayor, Señor, porque tú nos haces entender a través del Espíritu Santo cosas mayores, cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó, cosas que aquellos propósitos están en nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, circunstancias adversas que logramos pasar, Señor, pero sostenidas de tu mano, Señor, logramos atravesar. En el nombre poderoso de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra. A ti te pertenece, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén.